Quinta década 2006-2016. Expansión del Evangelio de Jesucristo. En este periodo, el crecimiento de los evangélicos es casi extinguido, los creyentes no tienen el mismo entusiasmo de evangelizar, presumiendo que ya no existe personas no creyentes en la comunidad, ni en sus alrededores. Algunos niñas patrocinados en el proyecto de Compasión Internacional reciben enseñanza bíblica, aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador personal y se bautizan. En esta década se registran 55 personas bautizadas por inmersión en el agua. Se puede divisar en la siguiente figura. En este período se constituye una congregación cristiana en la ciudad de Machachi, provincia de Pichincha, liderado por los miraflorenses residentes en esa ciudad. Realiza la visita pastoral el hermano José María Yuquilema. En su ausencia realiza la visita el pastor de otra denominación religiosa con quien se discrepa, la que ha causado resentimiento, dispersión de los cristianos y exterminio de la congregación. El 1 de octubre del 2006, por iniciativa del hermano Mariano Yumaya Anilema, se constituye la Congregación Cristiana de los Miraflorenses residentes en Riobamba, con el nombre de Corporación Cristiana Nuevo Milenio Cocrisnum, con el fin de congregar sin excepción de personas. En el transcurso de los años adquieren el predio en la calle Mateo Ponce y Pasaje 1, y el 10 de mayo de 2015 se inaugura la construcción de la Casa de Adoración a Dios, propia de la congregación, en donde acoge a las personas de distintos lugares de la provincia de Chimborazo. En las comunidades Cachipata, Quisuarpanda, San José, Curiquinga y en otras iglesias derivadas de la Iglesia Evangélica Japtunpurún, perdura la congregación cristiana, con la doctrina bíblica catalogada de UME, aunque con pocos miembros, debido que la migración se ha hecho presa a la población joven. En la ciudad de Guayaquil, Ambato, Azogues, Riobamba, las congregaciones fortalecidas, a pesar de estar propensos de influencias de mosaicos de doctrinas de distintas denominaciones religiosas que rodean y costumbres foráneas, situación que convoca a cada creyente en Cristo Jesús y a los líderes de las iglesias a un estudio profundo de la Biblia, como los cristianos de Berea que fija en Hechos 17:11, para conservar la doctrina bíblica conforme determina Tito 1, 9, 2, 1, 2 Tito 4, 3, 2 Juan 1, 9, 10, Romanos 16, 17, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, Efesios 4, 14, y que el Evangelio de Jesucristo sea expandido en forma íntegra. De los cristianos residentes en el exterior no se ha podido obtener información pertinente, solo se conoce que son miembros de las iglesias cristianas y algunos de ellos ejercen liderazgo, en la República de Venezuela, Colombia y en los Estados Unidos de América. Proceso de fortalecimiento espiritual. Al hacer la comparación la práctica litúrgica de las primeras décadas con la actual, la verdadera adoración a Dios está en decadencia en el sector, sin embargo en esta década ha llegado la nueva corriente de desarrollo litúrgico, que fundamenta en el Antiguo Testamento, en el pacto de Dios con el pueblo Israel Deuteronomio 4, 1, 2, 8, sin considerar la profecía de Jeremías establecido en Jer 31, 31, 34, quien profetizó que Dios establecería un nuevo pacto. Y añadió que este no era igual al pacto que Dios hizo con Israel. En Hebreos 8, 7, 13 muestra que el nuevo pacto ha dado por viejo al primero. En Hebreos 10, 9 el escritor dice del nuevo pacto, ya desde ese momento comenzó a envejecer el antiguo. De hecho, esa es la razón por la que ha sido llamado Antiguo Testamento al trato que tuvo Dios con Israel. Con el nuevo pacto el pueblo elegido de Dios ha cambiado, de pueblo terrenal, Israel, según la carne, a pueblo espiritual, o sea, la iglesia, la cual es casa espiritual, 1 Pedro 2, 5. La iglesia no está observando los tipos de adoración que se manifiestan en el Nuevo Testamento, lo que Dios quiere que nosotros sepamos distinguir el tipo de adoración que nosotros le ofrecemos. Hechos 17, 23 relata de la adoración sin entendimiento. Mateo 15, 9 refiere a la adoración en vano, Juan 4, 24 narra la Biblia sobre la verdadera adoración a Dios, que es espíritu y en verdad, la única clase de adoración que Dios aceptará. Cuando la Sagrada Escritura habla de adoración en espíritu, se refiere a adoración en humildad y comprensión hacia el Dios Todopoderoso, que es espíritu, y cuando se refiere a verdad, se refiere a como está escrito, no aumentándole o quitándole. Dios no obliga a nadie a adorarle, pero los que lo hacen, deberíamos hacerlo en los términos que Él establece, la comisión. Los líderes eclesiásticos deberíamos ser vigilantes para perseverar en la doctrina de Cristo, como establece la Biblia en 2 de Juan 9, 11. Apocalipsis 22, 18, 19.
La congregación se ha habituado a realizar conferencia una vez al año, el cual ha resultado como competencias entre líderes religiosos del sector, el cual se manifiestan abiertamente en las conferencias evangélicas que realizan en cada iglesia circundante, momentos en los cuales se hace evidente la capacidad de convocatoria y organización que tiene cada pastor y los diáconos. Una conferencia implica un movimiento importante de comida, alojamiento, levantamiento de carpa gigante e invitación a predicadores renombrados. Los resultados del evento han sido medidos en la concurrencia de la muchedumbre. Los preceptos de la fe que propagaron la UME consistía en la salvación por la fe en Cristo Jesús, en la existencia de un Dios Trino Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Cristo como el Hijo de Dios y Salvador del mundo, a quien aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Él ha cambiado y transformado nuestras vidas. Si bien los misioneros de la UME han tratado de continuar supervisando la interpretación del Evangelio para evitar peligrosas mezclas o sincretismos, no lo han logrado y se han retirado del país, debido que la Composiecha ha sido dirigido por personas de distintas denominaciones religiosas, que se ha implantado ecumenismo doctrinal, el cual está siendo transmitido a las iglesias. Para reivindicar la doctrina bíblica, pues se trata de una tarea que podría tomar otros 50 años. Jerarquía y administración de iglesia. Existen 3 cargos en la iglesia local. El pastor, 1, los 7 diáconos y los 2 ancianos. El pastor cuida el rebaño, sin embargo no es estable en esta iglesia, porque está a cargo de la iglesia de Ambato y otras. Predica, celebra matrimonios y bautiza. Las iglesias ayudan económicamente por medio de ofrendas monetarias y en especie para su sustento. Es importante recalcar, él no acata la tarifa establecida por el COPAECE por los servicios prestados, sino, recibe la ayuda voluntaria de la iglesia, porque tiene fe y confía que los miembros de la iglesia están conscientes que el obrero es digno de su salario, como determina Deuteronomio 25, 4, Lucas 10, 7, 1 Corintios 9, 9, 1 Tito 5, 18. Los diáconos elaboran la propuesta de planes y programas de la iglesia, aprueban planes de departamentos, dirigen el culto, predican, cuidan el templo y son vigilantes de la conducta de los creyentes, median conflictos, informan al pastor. Cuando escucha o existe denuncias contra algún miembro, llaman a la iglesia para preguntar, cumplen con los pasos bíblicos establecida en Mateo 18, 15, 17. Algunos aceptan el llamado a la iglesia y otros desacatan. Al dialogar con algunos miembros de la iglesia manifiestan, que no conocen las funciones específicas de los ancianos, porque ellos no han demostrado ejercer funciones concretas, por lo tanto no ha sido reconocido como tal por los miembros de la iglesia. Los ancianos ayudan al pastor y a los diáconos. En la Biblia se puede observar que los ancianos de la iglesia primitiva cristiana visitaban a los enfermos en una labor pastoral, según Santiago 5, 14, y predicaban la palabra 1 Tito 5, 17. Había ancianos en la primera iglesia de Jerusalén. Hechos 11, 30, aunque no se nos explica cómo fueron nombrados, y estos participaban en el concilio con los apóstoles. Hechos 15, 4, 6, 23, 16, 4, etc. Acontecimientos relevantes de la década. Con el fin de adecuar la casa de adoración, los diáconos ha solicitado el financiamiento a la municipalidad de Colta presidido por el señor Dr. Pedro Curichumbi Yupanqui, para adecuación del piso de la tercera casa de adoración a Dios. La propuesta de financiamiento aprobado con el presupuesto participativo de la comunidad la suma de más o menos de $6.000, con la figura de adecuación de casa múltiple de la comuna Miraflores Cochabamba, con el cual se ha realizado el entablado del piso y baldosa la parte central como especie de callejón. La Contraloría General del Estado en la auditoría ha detectado el ardid, que la adecuación fue el templo, iglesia, y no la casa comunal de uso múltiple, por lo que, conforme a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y Reglamento emite observación y recomendación, determinando responsabilidades y las sanciones pertinentes. Por lo que, el hermano Pablo Valente, funcionario de la Municipalidad de Colta, indica algunas estrategias para justificar, uno de los cuales realizar la supuesta venta del predio a la comunidad y celebrar la escritura a nombre de la comuna Miraflores Cochabamba. Con el fin de transferir el predio a la comunidad, el hermano Luis Yuquilema realiza la escritura aclaratoria o ampliatoria del predio en mención, a nombre de la Iglesia Evangélica Jesús el Salvador del Mundo, es decir, rectificación del nombre de la Iglesia, debido que estuvo a nombre de la Iglesia Jesús es mi Salvador.
Se concreta la supuesta venta del predio de la iglesia con la construcción de la tercera casa de adoración a Dios, a la comunidad Miraflores Cochabamba, transfiere mediante escritura pública para disimular la infracción ante la Contraloría, alegando que es de la comunidad, sin observar el precepto bíblico establecido en Romanos 7:12, Efesios 4:25, Romanos 13:2-4. En este período la Iglesia da un salto a la escena política, los líderes de la Iglesia constituye un hecho histórico. Hasta hace poco tiempo atrás, participar en política era visto como un acto inapropiado de un cristiano, pues la política pertenecía a las cosas del mundo, diablo, y no a las cosas de Dios. Por lo tanto fue imposible que un político partidista asuma las funciones de diaconado. Sin embargo, en los últimos períodos los líderes de la Iglesia se han movilizado a la Iglesia a las concentraciones políticas, acompañar al candidato en la campaña, posición de las autoridades de elección popular, etc. También ha permitido participar en los festivales, desfiles, organizados por las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados que son de distinta palestra política, entre otras. El hermano José Pascual Morocho Chacaguasay recibe ordenamiento pastoral el 28 de septiembre de 2015, pastorea la Iglesia Evangélica Musujjuya y Jesús Paj en Tambillo, provincia de Pichincha. Es secretario de las Iglesias Unidas de Pichincha.